En tu casa, ¿quién prepara la comida? ¿Quién hace la limpieza? ¿Quién cuida de las niñas, de los niños, de los adultos mayores o de las personas con discapacidad? Probablemente es tu mamá, tu esposa, tu hermana o tu abuela, porque generalmente en México el trabajo doméstico y de cuidados tiene rostro de mujer. Hoy en Mujeres en la Justicia hablaremos del sistema de cuidados con la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Ella es consejera de la Judicatura Federal. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña Marta Lucía Micher Camarena, senadora de la República. Malú Micher, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Y está con nosotros la doctora Nadine Gassman. Ella es presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Bienvenida, doctora. Un gusto estar aquí con ustedes. Senadora, explícanos para ponernos un poco en contexto, ¿qué debemos entender cuando estamos hablando de personas cuidadoras? Bueno, las personas cuidadoras son aquellas que se dedican a brindar bienestar dentro y fuera de los hogares para que todas las personas integrantes de las familias puedan acceder a poder tener a la mano, tener fácilmente la vida cotidiana al alcance. Es decir, la comida, el sustento, la casa limpia, la ropa lista. Y sobre todo se refiere también este tema de los cuidados a brindar también bienestar y acceder al desarrollo cognitivo, social, de todas las personas que integran de alguna manera las familias. Tiene que ver con estas relaciones que tienen, en este caso, como lo acabas de decir en la introducción, las mujeres con niñas, niños, adultos mayores, adultas mayores, personas con discapacidad, personas con grados de dependencia, que de alguna manera requieren de cuidados, pero además la vida cotidiana. Esos son los cuidados también. Comer, planchar, trapear, surtir la despensa, estar al tanto de quién entra, quién sale, a dónde llega, qué transporte toma. Todo eso significa acciones de cuidados que recaen lamentablemente en este momento en el país en las mujeres. Magistrada, ¿por qué es necesario ir cambiando, no? Menciona la senadora, en este momento, ¿hacia dónde debemos ir o qué debemos de hacer para cambiar esta situación? Creo que uno de los grandes retos que tenemos es construir un sistema nacional de cuidados. Pero para poder llegar a eso, me parece muy importante empezar a involucrarnos como sociedad en romper estos patrones de género, porque finalmente nuestra sociedad está construida con base en estereotipos y en este tipo de estereotipos y de roles de género, las mujeres hemos llevado históricamente la carga de los cuidados, cuando debe haber una corresponsabilidad entre los hombres y las mujeres en todo este aspecto de cuidados. ¿Cómo desde tu experiencia y del Instituto Nacional de las Mujeres está como contribuyendo para cambiar, ¿no? Para transformar esta situación? Bueno, el rol del Instituto Nacional de las Mujeres tiene que ver justamente con cambiar esta construcción cultural de desigualdad y de discriminación. Entonces, realmente lo que estamos hablando cuando traemos la división sexual del trabajo, este concepto que las feministas hemos dicho por muchos años y que hoy día, y sobre todo después de la pandemia, todo el mundo entiende porque lo vio o lo vivió en primera persona, es que realmente el sostenimiento de la vida está en manos de las mujeres. Las mujeres trabajamos 3 veces más que los hombres en esto y que no es remunerado ni es valorado. Entonces, el Instituto Nacional de las Mujeres, por primera vez en este gobierno, en nuestro gobierno, ha incluido, porque eso nos dijeron las mujeres cuando hicimos el Programa Nacional de Igualdad, un objetivo específico para trabajar de la mano de las senadoras, de la mano de la justicia, para crear un sistema nacional de cuidados. Y en ese sentido, ¿en qué etapa estamos? Bueno, la diputada Aleida Alavés presentó una reforma a la Constitución en el artículo 4 constitucional para no solamente hablar de un estado de bienestar, sino también hablar de un estado cuidador, en donde se hablaba de la creación de un sistema nacional de cuidados. Eso fue en la Cámara de Diputados, ya se aprobó, se envió a la Cámara de Senadoras y de Senadores, y yo presenté la creación del Sistema Nacional de Cuidados.
Está en veremos, porque hay una buena resistencia todavía para aprobarlo. Lamentablemente yo creo que no se ha entendido lo que significa este tema de un sistema nacional de cuidados. Primero, el Instituto Nacional ha tenido un extraordinario cabildeo con las dependencias que formarían parte de este sistema. Bienestar, Secretaría del Trabajo, los DIF, Salud, todas estas dependencias que de alguna manera brindan servicios de bienestar a las mujeres, a los hombres, a sus familias. Pero también hay que bajarlo a los estados. Entonces, creo yo que lo que necesitamos, y qué bueno que ustedes nos están dando este espacio, lo que necesitamos es que se conozca este tipo de sistemas que ya existen en el país. Nosotros tenemos un presidente cuidador. Se ha dedicado a cuidar a las personas adultas mayores, a las y los jóvenes, a las madres jefas de hogar. Entonces, lo que estamos haciendo nada más en este sistema es poniéndole a cada quien la responsabilidad que le tocaría. Algunas ya se hacen, guarderías, estancias, pero hay otras que a lo mejor podrían no repetirse y cada quien tomar el papel que le corresponde para contribuir a este Sistema Nacional de Cuidados, que está dirigido a todo el mundo. Necesitamos cuidados. Claro. Todo el mundo tenemos una vida cotidiana, pero está dirigido directamente a niñas, mujeres, personas con discapacidad, etc. ¿no? Consejera, rápidamente antes de ir al corte, ¿por qué la gente no está entendiendo que es necesario tener este sistema nacional? Bueno, yo parto mucho que no lo queremos entender, porque finalmente lo hemos vivido al interior de nuestros hogares. Decía la doctora Nadine, la pandemia nos dejó una enseñanza perfecta de lo que implica. Mujeres realizando hasta una triple jornada laboral, atendiendo el trabajo remunerado, atendiendo el hogar, atendiendo a las hijas o hijos o a las personas que requieren cuidado, con cargas laborales que las dejaban agotadas, exhaustas, y quizá en muchos hogares, no en todos, no es válido generalizar, muchos hombres estuvieron al margen. Entonces, como sociedad tenemos que replantearnos una vida compartida, corresponsable en cuanto a los derechos y, por supuesto, en cuanto a las obligaciones, sin duda alguna. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. No se vayan. Ya estamos de regreso hablando sobre el sistema de cuidados. Doctora Nadine, ¿cuáles acciones ha emprendido el Estado mexicano como para fomentar esta cultura de los cuidados? Bueno, estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Estamos apoyando la parte legislativa, que es muy importante y que le pedimos a los senadores y senadoras que se apruebe. Estamos trabajando en un comité que está organizando, porque mucho del sistema, como decía la senadora, es que ya tenemos servicios, queremos hacerlo un sistema coordinado, organizado y que vea qué falta y qué sobra. Hemos hecho también, junto con ONU Mujeres y la CEPAL, estudios para ver cuál es la inversión, porque no es costo, es inversión, tiene un retorno muy importante monetario, porque además crea muchísimo empleo tener un sistema de cuidados. Y estamos por lanzar un mapa georreferenciado de servicios para que la ciudadanía vea los servicios que tiene cerca y que necesita, y que los y las decisoras vean dónde hay que invertir. Entonces, y estamos hablando con los hombres, estamos trabajando en esta cultura machista que es tiempo de acabar. Es tiempo que realmente pues reconozcamos el trabajo, lo redistribuyamos, no solo en la familia, pero también con el sector privado, y que el sector público, los gobiernos tomen sus responsabilidades. Consejera, desde el Poder Judicial de la Federación, ¿cómo se puede promover esta cultura de los cuidados? Pero para comentar y contestar esta pregunta, me gustaría decir que hay un estudio muy interesante del Instituto Belisario Domínguez de 2020, donde se dice que en la actualidad hay 43 millones de personas que requieren cuidados, 33 millones menores de 15 años y el resto personas adultas mayores y con discapacidad. Y se espera
en algunos años aumente. que esto aumente a más de 50 millones. Esto provoca conflictos sociales. Muchas de las personas que otorgan cuidados o que se dedican a los cuidados son las mujeres, y muchas mujeres han postergado su vida personal y profesional en aras de estar presente en un hogar, el cuidado de la casa, de las hijas, de los hijos, y esto implica que llegue un momento en que ella pierde la oportunidad de insertarse en el mercado laboral. Y desafortunadamente muchas se divorcian y se quedan en la calle. Entonces el Poder Judicial, analizando con perspectiva de género, ha considerado que estas mujeres que han dedicado su vida a las labores de cuidado dentro del hogar, pues requieren tener una pensión para poder sobrevivir. En otros casos, y también es importante mencionar que analizar con perspectiva de género no solamente beneficia a las mujeres, también a los hombres. Y prueba de ello es la decisión de la primera sala en quitar el obstáculo que tenía el Instituto Mexicano del Seguro Social para que los hombres pudieran llevar a sus hijas e hijos a las guarderías. Es decir, tenemos muchas acciones desde el ámbito jurisdiccional, pero también en el administrativo, porque tenemos licencias de paternidad a la par que las licencias de maternidad, es decir, 3 meses, para que los hombres sean corresponsables con las mujeres del cuidado de las hijas y de los hijos. Tenemos salas de lactancia en todo el territorio nacional, lo que permite a la mujer pues ser económicamente activa, pero también tener el cuidado necesario con las personas y los infantes, ¿no? Y de esta manera tenemos muchas acciones desde juzgar con perspectiva de género, y lo vemos reflejado en las sentencias, pero también en acciones al seno del Consejo de la Judicatura Federal. Senadora, ¿por qué debemos de estar convencidos de que a todos nos conviene esta redistribución de tareas? No es para beneficiar a las mujeres, o sea, es para tener un equilibrio. Mira, hace muchos años en el feminismo hablábamos que la democracia empieza en casa. Y hablar de la democracia que empieza en casa significa que esta injusta distribución sexista de los roles de género al interior de las familias, como lo dijo la magistrada, impide el acceso de las mujeres al mercado laboral, porque además no solamente ven coartada su carrera que tenían de científicas, de maestras, de abogadas, sino que además la economía de la familia se ve mermada. La salud de las cuidadoras, que es un tema importante, se ve muy afectada. Y además hay que decir algo que es muy importante. Este país, y es una frase que yo le escuché al subsecretario de egresos en este gobierno de México, dijo, este país no crece porque las mujeres no se han incorporado al mercado laboral en condiciones de igualdad. Y no nos vamos a incorporar, ni vamos a aceptar ascensos, ni vamos a aceptar participar en la vida política, como nos pasa a muchas nosotras, a mí todavía no, ¿verdad? Pero espero que no les pase a muchas, que no tienen quien se responsabilice de sus hijas e hijos mientras ellas realizan otras tareas que no sean de cuidados, o incluso quien realice esas tareas de cuidados con las personas que tienen un grado de dependencia bajo o un grado de dependencia mediano o muy alto. Eso es lo que estamos pensando. No estamos pensando en un sistema nacional de cuidados del gobierno. Estamos hablando de toda la sociedad. La empresa es muy importante, la sociedad civil, las organizaciones sociales, todas tendrían que, junto con el gobierno, integrar este sistema nacional de cuidados. ¿Para qué? Para que en condiciones de igualdad nos incorporemos al mercado laboral, para que no tengamos que renunciar a esta proyección personal que tenemos en la vida laboral, pero además porque creo que es una responsabilidad de toda la sociedad asumir la situación de bienestar de todas y todos los integrantes de la familia. Mientras no sea así, mientras se las dejemos nada más a una parte del Estado, la empresa no asuma la responsabilidad de guarderías, de estancias, de personas que tienen que dejar 15 días, por ejemplo, en temas del permiso y que renieguen. Bueno, si ustedes supieran cómo renegaron hace 15 años, cuando se nos ocurrió proponer 10 días, pues ¿cómo? El mundo se va a caer. Dije, no, espérame tantito, el mundo no se va a caer si los hombres se van
a cuidar a sus hijas e hijos, pero como si no entendieran que el mercado laboral estaba también incorporado a las mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo Y, haciendo las y dos ganando cosas. menos, ¿no? ¿Por qué también es la importancia de este Sistema Nacional de Cuidados impacta también en las personas a las que se les está cuidando? Porque las mujeres están en casa y están haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Y tampoco les están dando esa atención de calidad. Mira, me gusta tu pregunta porque me permite abordar dos cosas. Una, el reconocer a las que cuidan, las remuneradas y no las remuneradas, y creo que uno de los avances que hemos tenido también en este gobierno ha sido pues que las trabajadoras del hogar que no se consideraban trabajadoras por alguna cuestión que sabemos que es, hoy día son trabajadoras, es obligatorio que tengan seguridad social y van ganando justamente los derechos que se les había negado durante muchísimo tiempo. La otra cosa tiene que ver con lo que tú decías, o sea, ¿qué gana cuando eres cuidado profesionalmente? Cuando vas a un centro de desarrollo infantil donde hay personas que son pedagogas, que saben cuidar, tratar, estimular a los niños, o en el caso de los adultos mayores, tal vez es todavía más dramático, porque lo que significa para una mujer atender a su padre, a su madre, que es difícil desde cómo los bañas, cómo los cargas, cómo ves el tema de la demencia, del Alzheimer, eso requiere de preparación, de técnica. Y nosotros se lo dejamos a las mujeres como si tuvieras el gen de saber todo. Entonces, sin ninguna remuneración. Y ningún apoyo. Ningún apoyo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros con el Sistema Nacional de Cuidados? Ni reconocimiento. Realmente esto es un trabajo que requiere de conocimiento, de preparación, de reconocimiento y de remuneración. Hagámoslo porque además somos una sociedad, lo decía también la consejera, que está envejeciendo. Está envejeciendo, o sea, cada vez hay más adultos y adultas mayores que necesitan este tipo de servicios y tenemos que estar preparados y preparadas para realmente, pues también tratarlos bien. Y un tema muy importante con los adultos y las adultas mayores es que en la medida en que nosotras mantenemos a las personas activas, estimuladas, dura más el tema de la autonomía. Y la verdad es que lo que el sistema de cuidados quiere es fomentar la autonomía tanto de las personas con discapacidad como a los adultos y adultas mayores, reconocer que es un trabajo, remunerarlo y darle voz también a estas personas, la mayoría mujeres, que son cuidadoras. Y reconocer que este es un sector productivo. Es una industria, lo decía muy bien Malún. Para nosotros el sistema de cuidados es esencial para incorporar a las mujeres en el mercado de trabajo. ¿Qué áreas de oportunidad? Bueno, ya tenemos claro que lo que hace falta es que se apruebe este sistema nacional, pero ¿qué observan o hacia dónde debemos ir caminando para que se pueda consolidar? Bueno, yo creo que tenemos muchas aristas, ¿no? Desde el legislativo, desde el trabajo tan importante que se hace en el Instituto Nacional de las Mujeres, desde el punto de vista de la justicia, pero sobre todo creo que un área que no tenemos que olvidar es, y vuelvo quizá a ser muy reiterativa en mi respuesta, pero tenemos que empezar por la familia. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar para construir sociedades corresponsables, para construir una familia donde todo mundo se haga cargo de las labores del cuidado, porque como se ha dicho, es un trabajo que impacta, que no es remunerado, pero que si lo fuera, tendría una repercusión importantísima en el Producto Interno Bruto de este país. 28% del Producto Interno Bruto. 28%. Entonces, además de esta parte legal, digamos, hay que incidir desde la escuela a los niños y cambiar esa cultura, porque si los niños van creciendo ya con esta visión, sería mucho más fácil. Se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría que encaminándonos a las conclusiones de nuestra charla, senadora, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, yo seguiré insistiendo en la aprobación de este Sistema Nacional de Cuidados. ¿Por qué? Porque es un bien para el país, porque además de tener un estado de bienestar, tenemos que tener un estado y una sociedad cuidadora, responsable, que reconozca el trabajo de las mujeres, que no desgaste la salud de quienes cuidan y sobre todo que reconozca que hay personas con un altísimo nivel de dependencia que a veces tienen que ser cuidadas por personas especializadas y recaen en las mujeres. La injusta distribución del trabajo y lo que decían hace rato, la educación es fundamental. Tenemos que empezar a trabajar en las instituciones educativas, porque así lo hemos puesto en los programas, con perspectiva de género, eliminando la desigualdad en la toma de decisiones, pero sí yo seguiré trabajando en esto, estamos comprometidas en el Senado, somos unas insistencialistas irredentas, ahí seguiremos, ojalá desde el Poder Judicial, desde el Poder Ejecutivo, pues sigamos empujando esto porque urge este Sistema Nacional de Cuidados y lo vamos a hacer con mucho gusto. ¿Cuáles serían tus conclusiones, doctora? Bueno, yo creo que hacer conciencia que esta propuesta de un Sistema Nacional de Cuidados es parte de una apuesta feminista de cambiar los paradigmas de la sociedad, de poner el énfasis en las personas, en el sustento de la vida y no en las cuestiones materiales. En la salud de las mujeres. Realmente, desde la CEPAL, y nosotras estuvimos muy activas, estamos proponiendo sociedades de cuidados. Y eso es lo que hay que construir, porque eso cambia las relaciones. Nosotras decimos que no solo es que el sistema sirva para incorporar a las mujeres al mercado de trabajo, que es importantísimo, tener servicios para las personas que necesitan, pero también es un eje de construcción de paz. Porque las personas que cuidan son empáticas y la empatía crea paz. Consejera, tus conclusiones. Pues desde el punto de vista de la justicia, creo que el público debe saber que quienes juzgamos estamos comprometidos con este análisis de asunto por asunto con perspectiva de género, desde el ámbito de la administración del Consejo de la Judicatura Federal. También consideramos, por ejemplo, adscripciones, priorizando las labores de cuidado, y especialmente yo que quiero hacerle saber al público que todos en algún momento hemos sido cuidados y todos también, todas las personas hemos cuidado, pero un punto que no debemos perder de vista es el autocuidado, y creo que eso es fundamental para que la familia, la sociedad empiece a funcionar de una forma diferente. Bien, pues muchísimas gracias, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias también a usted que nos acompañó desde su casa en este espacio del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género que preside la ministra Yasmín Esquivel Moza. Soy Verónica González y los invito a que se queden en la señal de Justicia TV.